El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Así sea. Siéntese un momentito. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a hablar con toda claridad que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, tuvo un plan para salvar a la humanidad, un proyecto para salvar al ser humano. Y para que quedara constancia de ese proyecto, de esa salvación, y no quedara en el aire, Él movió a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo del comienzo del cristianismo con los apóstoles, movió a hombres que plasmaran por escrito la revelación, o sea, los misterios ocultos para nosotros de lo que hay más allá. O sea, se reveló el plan de salvación de Dios. Tan grande es la misericordia de Dios, tan grande es el afán de salvar a los hombres, que Dios quiso hacer una carta a través de hombres movidos por el Espíritu Santo, donde quedara plasmado cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios. Y eso que quedó plasmado allí es lo que ustedes y yo debemos conocer y practicar. Así de sencillo, así de sencillo. Mire cómo lo dice el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, luego del 24 en adelante. Ahí nos expresa Jesucristo, que es el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, cómo ustedes y yo tenemos que hacer para vivir en esta vida, siendo verdaderos y auténticos creyentes cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, Jesucristo dice: el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo,
ese es el que se salva. ¿Quién de ustedes quiere salvarse? Todos queremos salvar. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Sencillo, hacer la voluntad de Dios Padre. No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ese es el que puede entrar al cielo. El que haga, escuchen bien, el que haga, el que practique, el que cumpla la voluntad de Dios. Pero sería muy injusto por parte de Dios que Él haga esa propuesta. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer mi voluntad. Sería muy mal de parte de Dios que dijera eso y que no nos dejara escrito cuál es su voluntad. Porque todos queremos ir al cielo, pero sabemos que para ir al cielo tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? Porque en el mundo en que vivimos hay mucha gente que nos puede engañar movidos por el diablo, porque el diablo quiere que hagamos todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué hacer entonces, hermanos, para hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos darnos cuenta que es la voluntad de Dios y que no es la voluntad de un hombre? Que no es la voluntad del diablo, que no es mi propia voluntad. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo la detecto? ¿Dónde la encuentro? Pues Dios, que es rico en misericordia, Él dice, el que quiera ir al cielo tiene que hacer mi voluntad. Pero para que conozcan mi voluntad, se la voy a dejar escrita, plasmada. Y dejó las sagradas escrituras para que aquel que sienta el deseo de verdad de hacer la voluntad de Dios, tenga cómo encontrar esa voluntad y cómo practicarla, yendo a las Sagradas Escrituras. De modo que Dios bien sabía que nos íbamos a encontrar con un mundo perverso, con un mundo oscuro, un mundo tenebroso, un mundo en contra de la voluntad de Dios, un mundo donde un hombre dice una cosa, otro hombre dice otra, una secta llamada cristiana evangélica dice una cosa, otra secta llamada también cristiana evangélica dice otra cosa, otra secta llamada también cristiana evangélica dice otra cosa, y hay más de 60,000 sectas que se llaman cristianas evangélicas, pero que cada una dice lo que le da la gana. ¿Y cómo hacer ustedes y yo para detectar cuál es la voluntad de Dios en medio de tantas mentiras que hay en el mundo, en medio de tantos hombres que engañan, guiados por el diablo? ¿Cómo hacer? Sencillo. Lo que dice Jesús en el versículo 24. ¿Qué dice en el 24? Cualquiera, pues, que oye estas palabras. Primero, oír la palabra de Dios. Ahí está la clave. Primero, son dos pasos muy sencillos. Oír la palabra de Dios. Segundo, Y las hace. La pone en práctica. Yo no sé cómo no entenderlo si Jesús lo dice tan sencillo y tan claro. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Hagan la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Cualquiera de ustedes que escucha mi palabra y la pone en práctica. Dos cosas para ganarme el cielo: conocer la palabra de Dios para ponerla en práctica. Otra vez, el 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras
No dice que oye a cualquier mentiroso que se llame pastor evangélico, a cualquier secta que se llame cristiana evangélica, a cualquier hombre en el mundo que diga tener la verdad. No, dice que oye mi palabra. O sea, aquel que es capaz de acercarse detenidamente, tranquilamente, reposadamente, serenamente a la palabra de Dios, con un corazón abierto, con una mente abierta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y después que escuche la palabra de Dios, no tiene que pedirle a nadie permiso para ponerla en práctica. Lo escucho, Dios me pide esto, yo quiero ponerla en práctica. Para eso está la palabra de Dios. Ahí entonces estamos sufriendo. ¿Y sabe por qué estamos sufriendo? Porque queremos entrar al reino de los cielos. Y sabemos que Jesús dijo, no basta con decir Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad del Padre. Pero nos agarra la pereza tan grande, un sueño, un letargo espiritual que nos impide acercarnos a leer la Biblia. Saquen la cuenta, hermanos. Saquen la cuenta. A lo mejor en otra parroquia le es difícil encontrar una Biblia. Pero aquí, desde el día que yo llegué, les he motivado a leer la Biblia y les he traído la Biblia para que cada familia tenga la Biblia, para que cada familia lea la Biblia con sus hijos. ¿Y cuántos de ustedes no han venido a buscar la Biblia? Y no la leen. Los que se la han llevado, la han leído, la leen. Se reúnen en familia, papá, mamá, se reúne a compartir aunque sea un capítulo de la Biblia con sus hijos. Papá y mamá, ¿qué quieren para sus hijos? Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que escuchar su palabra y ponerla en práctica. Pregunto, papá, mamá, pregunto, respóndenme. ¿Será que en la escuela el maestro le va a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Pregunto. ¿Será que en el liceo le van a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Le pregunto. ¿Será que en la universidad le van a enseñar a leer la palabra de Dios a sus hijos? Pregunto. ¿O será que en la calle los amigos le van a enseñar a leer la palabra de Dios? Le pregunto. ¿Será que las amistades le van a enseñar a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica? La respuesta la sabemos todos. La respuesta es no y no y no. Incluso en muchas parroquias ni siquiera los catequistas se toman la molestia de hacer que los niños se acerquen a la Biblia y lean aunque sea una vez un texto de la Biblia. ¿Cuántas personas en el mundo? Ayúdenme a ver, sáquenlo por ustedes mismos. ¿Cuántas personas en el mundo han hecho la primera comunión y no tocaron una Biblia? Y no le enseñaron la catequesis con la Biblia. ¿Cuántas personas? Miles y miles. ¿Qué está pasando? Falta de convicción, falta de creer en la palabra de Dios. Si Jesucristo dice, no solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, mi corazón ha de sentir motivación para buscar ese reino de los cielos, la voluntad de Dios y entrar al cielo. Debo yo activarme como cristiano en hacer la voluntad de Dios para alcanzar el cielo. Y luego dice, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, el que escucha y las pone en práctica. Yo anhelo, yo aspiro, espero, anhelo que con estas enseñanzas, que con esta homilía de hoy, tenés que compartir la palabra de Dios,
aunque sea una persona en el mundo. De los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿cuántos nos están siguiendo ahorita, Luis? 650. Aunque sea una de esas personas, o uno de ustedes, compre la Biblia, lea la Biblia y se siente a leer la Biblia con sus hijos. Espero que aunque sea un catequista en el mundo que esté viendo este video, crea en la palabra de Dios y comience a enseñarle a los niños la palabra de Dios. Espero y anhelo que aunque sea un sacerdote en el mundo que vea este video, un obispo, se anime a leer la Biblia con la comunidad. Ese es mi deseo, lo expreso, ese es mi propósito en concordancia con lo que dice la Biblia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad de mi Padre que está en el cielo está en aquel que escucha la palabra. En la palabra está la voluntad. En las Sagradas Escrituras está la voluntad de Dios. Hay que conocerla y hay que practicarla. Pero ¿cómo va a practicar su hijo la palabra de Dios si no la conoce? ¿Cómo va a practicar su hijo los mandamientos de Dios si no los conoce? ¿Cómo va a practicar y a vivir la fe si no la conoce? Por favor. Después nos lamentamos, yo tuve mala suerte, mi hijo agarró los malos caminos. Recuerdo que cuando estábamos pequeños, muy pequeños, había una señora que tenía una bodega en el pueblo, donde nosotros salíamos, mamá salía a comprar y nos llevaba a nosotros para cargar la maleta. Y estábamos pequeñitos y resulta que un día íbamos con papá y la señora le dice a papá, es mejor criar pollos y cochinos que criar chinos. Papá le dice, para mí no, para mí es mejor crear hijos. Digo, usted lo dice porque tiene sus hijos pequeñitos. Claro, éramos 8, estábamos todos pequeños. Usted no sabe lo que es criar hijos. Agarran malos caminos, malas juntas, se pierden en el mundo. Papá le dijo, eso depende. Depende de lo que usted siembre, eso va a cosechar. La señora le dijo, no, lo que pasa es que usted los tiene pequeños, yo ya los tengo grandes. Deje que vayan al liceo, vayan a la universidad, se pierden. Papá le dijo, ya verá que no. Pasó el tiempo, fuimos al liceo, fuimos a la universidad, y ya estábamos grandes, y un día papá se encontró con la señora y le dijo, señora, ya tengo mis hijos grandes, ya fueron al liceo, a otro a la universidad, y se han mantenido en el camino del Señor, y son hombres de bien, mujeres de bien. Se da cuenta que lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Lo que pasa, señora, es que usted nunca tuvo tiempo para sentarse con sus hijos a leer la palabra de Dios y a gustar y a saborear esa palabra de Dios, lo que Dios le inspirara a usted. Usted nunca tuvo tiempo. Y lo que uno siembra, eso recoge. O sea, ¿cómo esos muchachos van a agarrar el camino del bien si usted no se lo presentó? Mientras que mi padre, contrario a esa señora, llegaba del trabajo cansado, descansaba un ratico y se paraba y decía, tráiganme la Biblia, vamos a compartir. Rezábamos el Santo Rosario, él leía un pasaje de la Escritura o nos contaba una historia bíblica y de ahí él tenía material para decirnos a nosotros por qué teníamos que obedecer, por qué teníamos que apartarnos de los vicios, por qué teníamos que ir a misa, por qué teníamos que orar, por qué teníamos que perdonar, por qué teníamos que creer. Desde allí mi padre enfocaba todo e iba sembrando en las pequeñas mentes y corazones la voluntad de Dios para que pudiéramos alcanzar la vida eterna, para que pudiésemos practicar después de escuchar la palabra de Dios. Y hoy le agradezco a mi padre. Hoy le agradezco a mi padre
Porque les aseguro que si todos ustedes hicieran eso, no sería un solo sacerdote que predicaría la palabra de Dios, sino serían muchos. Y no sería un solo laico que predicaría la palabra de Dios, porque mis hermanos también predican la palabra de Dios, sino sería muchas personas que predicarían la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy el mundo no quiere obedecer y no quiere hacer caso a los planes de Dios. Está escrito: todo aquel que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, ¿a qué se parece? Vamos al 24 de nuevo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quiere que su hijo sea prudente? Háganle conocer la palabra de Dios y enseñe a practicar la palabra de Dios. Su hijo será un hijo prudente, Que edificó su casa sobre la roca. su hijo va a edificar su casa, su vida, su futuro, su presente, todo su ser sobre roca sólida, firme. Nada ni nadie lo hace tambalear. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. A su hijo lo van a golpear tormentas espirituales, pero no lo van a tambalear, se va a mantener firme en la fe, en los caminos de Dios. ¿Por qué? Y no cayó, ¿Por qué no cayó? porque estaba fundada sobre la roca. Porque su papá, porque su mamá le hizo fundar sobre roca su vida. Esta es la propuesta que como sacerdote del Dios Altísimo hoy les traigo a todos. ¿La toman o la dejan? A mí me ha servido grandemente. Yo disfruto mi vida espiritual y yo disfruto mi sacerdocio gracias a la palabra de Dios que leo, que hago eco y les confieso que hago todo el esfuerzo, y Dios sabe que es así, de ponerlo en práctica. Que soy humano como ustedes y me equivoco, eso es verdad. Que no soy perfecto, eso también es verdad. Pero que me dejo iluminar por la palabra y que trato de cumplir la palabra, eso también es verdad. Y soy muy feliz. Y disfruto mi vida espiritual, y otros pueden agarrar los caminos malos, a mí qué me importa. Y otros me pueden venir con mentiras. Ustedes han visto los videos cuando los protestantes vienen con mentiras, llamándose pastores, llamándose no sé qué. Ni me hacen tambalear, ni cosquillas me hacen. Y les tumbo las mentiras. Y los hago ver ante el mundo, les quito la máscara y los descubro lo que son. ¿Por qué? Porque he tratado de leer la palabra de Dios para que llegue a mi mente y he tratado de practicarla. Porque dice la Biblia que es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. No basta, no se conformen con decir Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. Hay que hacer algo más. Hay que hacer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios hay que leer las Sagradas Escrituras y compartirla con la familia para que toda la familia conozca la voluntad de Dios, el plan salvífico de Dios, la misericordia eterna y grandiosa de Dios, el amor inmenso de Dios, el perdón de Dios, para que el mundo conozca la voluntad de Dios en cada una de las circunstancias de la vida.
¿Cómo tengo que actuar ante un enemigo? ¿Cómo tengo que actuar ante un amigo? ¿Cómo tengo que actuar ante una enfermedad, ante una crisis, ante una tentación, ante un pecado, ante cualquier momento difícil que me llegue, cualquier tempestad, cualquier lluvia, cualquier río que venga a golpear la casa? No la puede tambalear porque está construida sobre roca. Jóvenes, niños y adultos, si hoy toman esta propuesta, ustedes serán sensatos y tendrán su vida construida sobre la roca. Nadie lo destruirá, nadie los tambaleará. Ustedes podrán alcanzar la salvación eterna y conocer los misterios del reino y el plan salvífico de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. Lo creyeran, ¿cómo sería? Si lo creyeran los sacerdotes, ¿cómo sería? Si lo creyeran los obispos, ¡qué espectacular! Si lo creyeran los laicos, si lo creyeran los catequistas, si lo creyeran los padres de familia, si lo creyeran los hijos, ¿saben qué? No pasaría un día sin leerse la palabra de Dios en cada familia. Y esa es la propuesta, y esa es la propuesta que la iglesia hoy tiene. Tenemos el sínodo de la iglesia diocesana, y en el sínodo diocesano, ¿cuál es la propuesta que ahorita tienen? Y la vamos a ver, Dios mediante, mañana. ¿Cuál es la propuesta que se tiene? No es otra, sino que en cada familia se lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que si no se conoce la palabra de Dios, no se conoce su voluntad. Y si no se conoce su voluntad, no se puede realizar la voluntad de Dios. Y si no se realiza la voluntad de Dios, no se puede entrar al reino de los cielos. Pero ojo, dos opciones da Jesús. Primero, es que lee la palabra de Dios y la practica. Es un hombre sensato que construye su casa sobre roca. Viene el viento, las tempestades, las pruebas y no se cae porque está fundamentada sobre roca. Ese puede ser usted y su familia. Pero puede ser que a usted ya lo agarró el letargo. Puede ser que esté dormido espiritualmente. Puede ser que usted esté como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Como nadie tiene Biblia en su casa, yo tampoco tengo. O como la gente compra una Biblia y la abre y la pone en la entrada de la casa, pero no la lee, pues yo también lo hago. O como nadie le importa la palabra de Dios y como la palabra de Dios ya pasó de moda, y como todo el mundo está ocupado en el internet, en el celular, en el televisor, en el partido de fútbol, en lo que sea, y no le importa la palabra de Dios, pues a mí tampoco. ¿A dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Donde fuere, dejar lo que viene. Y me tocó que vivir en este mundo, y este mundo no le importa la palabra de Dios, pues yo tampoco. Como hay catequistas que dan catequesis sin Biblia, pues yo también. Ese es el segundo grupo. Vean, si usted está en el segundo grupo, lo lamento. Compadrito, lo lamento. Porque la palabra de Jesús es clarita, clarita. No hay que darle vuelta, no hay que ponerle adorno. Es tan clara y sencilla que la entiende hasta un niño. ¿Quién no la entiende? Escuche el 26. Escúchenlo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera de ustedes que viene hoy a misa, que me sigue a través de las redes sociales y escuchan esta palabra de Dios, que lo está leyendo aquí el hermano de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, la escucha, se hace loco y no la pone en práctica, comienza a decir, ese cura tiene el diablo por dentro, como dicen los evangélicos. Comienza a decir, ese cura es mentiroso, como dicen los cristianos evangélicos. De cristiano pasó muy lejos de ser cristiano por ahí. O
Si ustedes hoy escuchan esta palabra de Dios, se hacen los locos y no la ponen en práctica, qué bonito habló el Padre. Yo soy seguidor del Padre. Yo lo sigo por las redes, yo no me pierdo un video. Pero no lo pone en práctica. Escuchen. Le compararé a un hombre insensato. Insensato. Perdió la sensatez, o sea, perdió la cabeza, o sea, tiene la cabeza hueca. ¿No tienes eso? Es insensato. No es capaz de detectar lo bueno, no es capaz de seguir lo que le va a llevar a la felicidad, a la vida eterna. Es un insensato. ¿Y qué pasará con ese catequista, con ese padre de familia, con ese sacerdote, con ese obispo, con ese niño, con esa joven o con ese joven? ¿Qué pasará con ese que no quiere leer la Biblia? Hay lección divina y no viene. Hay momentos de gustar la palabra de Dios y no viene. Y no tiene tiempo para leer la Biblia. En la casa ni Biblia tiene. Aquí están guardadas. Unos ya la buscaron, otros no la han buscado. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen, ¿se parece un hombre insensato? Que edificó su casa sobre la arena. Como el mundo de hoy. Los políticos construyen su vida sobre arena. Los poderosos construyen su mundo sobre arena. Los que gobiernan el mundo, el nuevo orden social, el nuevo orden mundial que se está imponiendo, construyen sobre arena. No le importa la palabra de Dios. Escuchen. Y descendió lluvia. Le va a llegar el momento de la lluvia. Y vinieron ríos. Le va a llegar el momento en que el río los va a golpear. Y soplaron vientos. Le va a llegar el momento de la prueba con los vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y va a golpear a esa casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Y cayó. ¿Y qué? Y cayó. Véanlo. ¿Y qué? Y cayó. Ese es el final desastroso. ¿Eso es lo que tú quieres para tu familia? Por un momentico piénselo. ¿Eso es lo que tú quieres para tu hijo? Que cuando vengan los vientos, los ríos, las tormentas, se derrumbe. ¿No han visto jóvenes que se quitan la vida, se toman un veneno, se derrumbó? Que cayeron en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en el mundo, discoteca, no le hablan a sus padres, se derrumbó. Perdieron todo. ¿No lo han visto? Que se convierten en asesinos, que los meten en la cárcel, que se van a la guerrilla, que hacen cosas desastrosas. Se derrumbó todo. Cuando llegue la muerte, ¿de qué les servirá? Escuche lo que dice. Y fue grande su ruina. ¿Qué les espera? La ruina. Seamos inteligentes, seamos sensatos, escuchemos lo que dice la Biblia, hagámosle caso. ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. Solo falta activar la fe. Solo falta activar la vida espiritual para comenzar a leer. Nunca es tarde para comenzar a leer la Biblia. Les aseguro que la mayoría de católicos, el día en que muera, se le debería colocar en la tumba un letrero que diga: aquí yace un cristiano que nunca supo la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Porque no leyó la Biblia.
y su ruina es grande. Qué pena, qué vergüenza. Miren, el Señor Jesús, para motivarnos a nosotros a leer la Biblia, dice, por ejemplo, en San Marcos 3:34, ¿qué dice el Señor? El 35, lea el 35. ¿Qué dice en el 35 el Señor? San Marcos 3:35, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Todo aquel que hace la voluntad de Dios, que lee la Biblia y en la Biblia descubre cuál es la voluntad de Dios y la practica, vean cómo Jesucristo emocionado dice: ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ese pasa a ser una persona tan allegada a mí, tan íntimamente unida a mí, que yo la recibo como si fuera mi madre, mi hermano o mi hermana. Ese pasa a ser miembro de mi familia, porque conoce la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y porque la practica. Entonces ese pasa a ser miembro íntimo de mi familia. Pregunto, católico que me escucha, ¿cuánto tenemos ahorita? ¿Cuántos nos están escuchando? 1080. A ustedes 1080 que me están viendo. Y a ustedes que están aquí en el templo. ¿Será que Jesús puede decir de ti: he ahí a mi hermano, a mi hermana y mi madre, porque conoce la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura y la practica? Ah, bárbaro. ¿Será que ustedes y yo estamos metidos en ese grupo? Que Jesús el Señor diga: quien escucha quien cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Comprenden la alegría que siente el Padre Toro cuando lee la Biblia? ¿Comprenden por qué desgasta su vida para decirles a ustedes: lean y practiquen las Sagradas Escrituras? ¿Ahora lo comprenden? ¿Porque les odio? No, porque les amo. Porque quiero que ustedes también formen parte de la gran familia de los hijos de Dios. La familia íntima de Jesús. En San Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dijo una frase muy linda: bienaventurado, dichoso. O sea, no entiendo por qué la gente no hace caso a esto. ¿Por qué se pierde de esa bienaventuranza de Jesús? Bienaventurado, dichoso. ¿Quién? Vamos a ver qué dice el maestro. Y él dijo: antes, bienaventurado. Bienaventurados, vamos a ver si usted está metido en ese grupo. Bienaventurados Los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados los catequistas que oyen la palabra de Dios, que leen la Biblia. Los niños que leen la Biblia, los padres de familia que leen la Biblia, los sacerdotes, los obispos que leen, gustan, saborean la Biblia y se la da a conocer al pueblo. Bienaventurados, mi respeto, me quito el sombrero entre ellos, auténticos y verdaderos cristianos. Bienaventurados, repítalo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo lo ve? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto no es para los evangélicos, porque los evangélicos están escuchando esta palabra de Dios y en vez de guardarla, dice: ese cura tiene el diablo, ese se la fumó verde, ese no sé qué. ¿Por qué no están dispuestos? A ellos no les enseñaron eso. A ellos no les enseñaron a tener un corazón dócil. Aquello que dice: si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Eso no lo enseñaron a ellos.
Pero a usted y a mí, católicos, a usted y a mí, sí nos enseñaron que es palabra de Dios. Y lo estoy leyendo de la Biblia para que no haya excusa, para que ninguno de ustedes diga lo que dicen los evangélicos. Ese cura tiene el diablo por dentro. Ese cura es un mentiroso. No, para que ustedes tengan fundamento, para que ustedes digan, hay solidez en lo que este cura nos está predicando. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Le hago un reto, póngalo en práctica, a ver si es verdad o mentira. A ver si Jesús cumple su palabra o no. Hagámoslo. Es más, Jesucristo dice en Juan capítulo 12, versículo 48, que si nos hacemos los tontos, que si no cumplimos su palabra, Él no nos va a juzgar ni nos va a condenar. La misma palabra que está escrita, pero que ustedes no quisieron leer. La misma palabra que está escrita, pero que ustedes no quisieron practicar, será quien lo va a juzgar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, El evangélico que rechaza lo que estoy predicando y no recibe la palabra de Dios. O el católico que rechaza la palabra de Dios que hoy está escuchando, tiene quien le juzgue. ¿quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. O sea, lo escrito, escrito está. ¿Quién no va a juzgar la palabra? Dios no va a decir, mira, estaba escrito. ¿Por qué no hizo caso? Señor, es que nunca tuve tiempo para leer la Biblia. Eso es problema suyo, no es problema mío. ¿Por qué no lo practicó? Señor, es que, usted sabe, allá en el mundo, en pleno siglo XXI, ¿quién iba a estar leyendo la Biblia? ¿Quién iba a estar creyendo en eso? Bueno, estaba escrito. ¿Por qué no lo hizo caso? ¿Cuántos libros han leído ustedes en su vida? ¿Cuántas cosas han leído? Pero no han leído la voluntad de Dios, no han leído la Biblia. Díganme, ¿merece el nombre de cristiano, de creyente? Díganme, ¿no merece de parte de Dios un reclamo? ¿De verdad? Bueno, hoy ustedes ven cómo el Señor dice, volvemos entonces al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 24 dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre que construyó sobre la arena. Y el que escucha esta palabra mía y no las pone en práctica, no le hace caso, se parece a un hombre insensato que la desgracia se va para el suelo. Y yo quiero, para terminar, que ustedes vean por qué yo no estoy de acuerdo con los evangélicos, por qué no soy evangélico. Y no odio a los evangélicos como ellos dicen. Yo no los odio, yo los amo. Porque los amo, les presento la palabra de Dios cruda y sencilla, así como viene, con capítulo y versículo, y me tomo la molestia de dejar a un lado la Biblia católica y agarrar la Biblia evangélica, la Reina Valera, para decirle, aquí está, ¿lo tomas o lo dejas? Le voy a mostrar a ustedes que esto que Jesús dice en el versículo 24, no, lea el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a mostrar que son los evangélicos, que en ellos se cumple esta frase. ¿Otra vez? pero cualquiera que me oye estas palabras Los evangélicos oyen la Biblia y leen la Biblia, y no las hace, pero no la hacen, no la practican. Le voy a dar datos con la Biblia de ellos, para que ustedes vean que los protestantes son como los insensatos que escuchan la palabra y ellos no la ponen en práctica. En cuanto a las verdades de fe, primera verdad de fe, la primera verdad de fe, Jesucristo vino a salvar al mundo. Está escrito en Juan 3:16. Jesucristo vino a salvar al mundo, el Padre lo envió para salvar al mundo.
Y vean ustedes cómo dice la Biblia que Jesucristo va a salvar al mundo. A ver si lo practican los evangélicos o no lo practican. Si lo creen o no lo creen. Escrito está. Pero para que ustedes noten que los evangélicos escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. Son necios, insensatos. Al final su vida será una desgracia. Cuando venga la lluvia, cuando venga la muerte, se encontrarán con la realidad de que los engañaron y engañaron a otros. Y para que ustedes católicos tengan caridad con los evangélicos y les den a conocer la palabra de Dios para que no lleguen a esa desgracia. Escuchen, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, subrayen eso. ¿Cómo va a salvar el mundo? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, así lo va a salvar. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el secreto. Dios reveló los planes de salvación por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Creyendo en lo que Él dijo, expresó, enseñó, manifestó. Vamos a ver qué enseñó Jesús. Por ejemplo, San Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Qué enseñó Jesús? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él, no en un pastor evangélico, no en una secta, en Él tenga vida eterna. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús para que usted y yo tengamos vida eterna. Vamos a ver. Él es el que sabe el plan. Dios lo mandó para eso. ¿Cuál es el proyecto salvífico? Que Jesucristo viene a exponernos. A ver. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está claro. Jesucristo dijo: para la remisión de los pecados, porque el Padre me envió a salvar al mundo, para la remisión, para yo salvarlos, a ver, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Tomen, beban, esta es la sangre de la nueva alianza, derramada por todos ustedes. Beban todo de ella. A bárbaros, si es para salvar al mundo, que Dios envió a su Hijo, todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Pues Jesús se sentó a la mesa, agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo, cuando estaba comiendo. Y dijo: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Dijo Jesús: beban todos. Claro, ya lo vamos a desglosar ahorita. ¿Por qué, si Él es el camino, la verdad y la vida, por qué no le hacemos caso? Dice el evangélico: oh sí, nosotros le hacemos caso porque nosotros comemos la última cena. Pero observen algo: si fuera una última cena y no fuera la Eucaristía, ¿por qué no dijo Jesús? ¿Por qué no dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa, comió con ellos la última cena y les dijo: coman también ustedes una cena como esta? Ya listo. Pero, ¿por qué motivo? Que me explique cualquier evangélico, cualquier cristiano en el mundo. ¿Por qué motivo Jesucristo se tomó la molestia de decir, agarrando el pan y decir: esto es mi cuerpo? Si a Él le interesaba era que comieran una cena
como los evangélicos, una cena que solamente hagan esto en memoria mía, o sea, voy a recordar la última cena del Señor. Que me explique cualquier teólogo protestante por qué metió agarrando el pan diciendo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. ¿Por qué? Bastaría con cenar y después que se le digan, hagan esto recordando mi cena. Pero no tiene por qué decir, esto es mi cuerpo. No tiene por qué engañarnos. ¿Por qué nos engaña? Si ese no es el cuerpo de Cristo, ¿por qué nos engaña? ¿Por qué miente? ¿Será que Jesús miente? ¿O será que los protestantes mienten cuando dicen que eso no es el cuerpo de Cristo? Jesús no tenía necesidad de mentir diciéndonos que ese pan era su cuerpo. O Jesucristo es el más grande de los mentirosos, que usted y yo creemos que no es así, pero que los protestantes lo hacen ver como si fuera el más grande de los mentirosos, porque dijo, este pan es mi cuerpo. Que diga eso es ser mentiroso, caernos a mentira. O Jesús es el más grande de los mentirosos, de los farsantes, o Jesucristo es Dios y es capaz de quedarse con su pueblo en un pan para salvarlo, tal como lo dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Cualquiera de los dos. Los católicos decimos, Jesús no es el más grande de los mentirosos, no es el más grande de los farsantes. Es el Dios grande y poderoso, tan poderoso que lo que dice se cumple. Su palabra se cumple. Lo creo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él, y si Él dijo, esto es mi cuerpo, yo creo en Él, para que crea en Él, no se pierda, tenga vida eterna, yo lo creo. Y pongan cuidado cuando agarra la segunda parte, vuelvan a leer el 26. Miren, si fuera un mero símbolo, y si fuera a recordar la cena del Señor, como dicen los protestantes, no habría necesidad de que Jesús dijera, tomando el pan, esto es mi cuerpo. Comería con ellos tranquilamente y no diría, esto es mi cuerpo, eso está sobrando. Estaría mintiendo entonces Jesús. Y mientras comían, Solamente hubiese dicho, comieron, pero hubiesen quitado este pedazo. tomó Jesús el pan Ese pedazo lo hubiese quitado. y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si fuera un mero símbolo, si fuera una mero cena, como hacen los protestantes, Jesús le hubiese quitado ese pedacito. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Por qué lo metió? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, yo le creo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, Escuche cuando tomó la copa. Si Jesucristo no nos trae ningún mensaje, ¿para qué dice esas palabras? ¿Para qué miente? Bastaría con que agarró la copa, se la reparte y se lo da a ellos porque es una cena, la última cena del Señor, punto. No tiene nada de misterioso, no tiene nada teológico, no tiene ninguna enseñanza. Basta con que agarren la copa y désela y tomen todos de él y ya, y punto, se acabó el problema. Es una cena normal, es la última cena del Señor y todos tienen que hacerlo como recuerdo, como memorial, recuerdo nomás. Pero vean que no es un recuerdo. Vean lo que dice, tomó la copa. y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, A ver qué dijo. A ver qué dijo. bebed de ella todos, ¿Qué dijo? bebed de ella todos, Escuchen, protestantes, escuchen, todos los protestantes del mundo. ¿Qué dijo Jesús? bebed de ella todos. ¿Será que los protestantes lo hacen? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué los protestantes no le creen a Jesús? Tomó la copa y dijo, beban todos de Él. ¿Y saben qué dicen los protestantes? Todo lo contrario. No beban de esa copa, no beban. Beban todos de Él. Siga.
porque esto es mi sangre. Bárbaro. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. ¿Qué necesidad tenía Jesús de decir que eso era su sangre? ¿Qué fin perseguía? ¿Qué buscaba? ¿Engañarte? ¿Engañarme? ¿Por qué miente? Decir que ese vino es su sangre y que no lo sea, es un mentiroso. Pero si usted está de acuerdo conmigo que Jesús no es un mentiroso, no es un farsante, sino que es Dios, y es el camino, y es la verdad, y es la vida, y que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida. Entonces cuando usted lee y dice otra vez, Porque esto es mi sangre. cuando usted lee que esa es su sangre, usted dice, Jesús no es un mentiroso. Jesús es Dios. Y si Él dice, esta es mi sangre, es porque en el trasfondo había una enseñanza que Él quería que yo aprendiera. ¿Cuál es la enseñanza? Esta es mi sangre. ¿Me mintió? ¿Me engañó? ¿Qué sangre? ¿Y para qué? Esta es mi sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Dios hace un pacto con los hombres. ¿Quieren estar en ese pacto? ¿Qué tienen que hacer? Que por muchos es derramada. Esa sangre, el pacto es que Jesús derramó esa sangre por muchos, para la salvación de muchos. Para remisión de los pecados. Para el perdón de los pecados. Si eso es verdad, ¿qué tenemos que hacer? Vean, si eso es verdad, que es su sangre y que Él la derramó en el pacto de la nueva alianza para el perdón de los pecados, entonces yo la tengo que beber. Pongan cuidado. Y os digo que desde ahora... A ver, un poquitico más atrás. Bebed de ella todo. Ese pedacito, ¿cómo me lo va a quitar, Carmelo? No es culpa suya, es culpa del diablo que no le permitió que lo leyera. Pero esto es lo importante. Pero el diablo no quiere que se lea. Y no permite que los protestantes lo lean, a pesar de que está en la Biblia Reina Valera. ¿Qué dijo Jesús? Bebed de ella todos. ¿Por qué deben beber todo de ella? Porque es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, donde Dios pasa a ser nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y Dios viene a salvar. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida. Entonces Jesús dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que he derramado para el perdón de los pecados. ¿Lo cree? Sí lo creo, pues beban todos de Él. Bárbaro. Le quito el sombrero ante los protestantes, que se creen más papistas que el Papa, más cristianos que Cristo. Entonces dice, es que Cristo ahí no quiso decir que eso era su sangre, sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Eso es invento de los curas. Y ahí no quiso decir que teníamos que beberlo como su sangre efectivamente que es. Ahí lo que quería decir es que teníamos que comer una cena y recordar la última cena del Señor. ¿Qué necesidad tenía Jesús de mentirnos, de engañarnos? Si Él es Dios, no me quiere engañar. Él más bien es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús entonces en su palabra dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, ve que los protestantes no las ponen en práctica. Vean que no la ponen en práctica, no comen su cuerpo, no beben su sangre, sangre de la nueva alianza, derramada para el perdón de los pecados. Beban todos de ella. ¿Ven que ellos no lo hacen? Y se llaman cristianos evangélicos.
Y los católicos ignorantes dicen, eso es lo mismo ser católico que ser evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Pobres católicos ignorantes. ¿Pero por qué ignorantes? Porque no han querido leer la Biblia, escucharla y practicarla. Todo aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es un insensato. Esos son los protestantes. Y viene la lluvia, vienen los vientos, vienen los ríos, soplan y será un gran desastre. No quiero estar en el lugar de los protestantes. Y no quiero que ellos vivan eso. Y por eso, con el corazón en la mano, les predico la palabra de Dios con la Biblia. Reina Valera, de corazón a corazón. Porque es una obra de caridad. Así me lo enseña la Santa Madre Iglesia. Obra de misericordia. Enseñar a los protestantes que no saben. Corregir a los protestantes que se han equivocado. Darle un consejo a los protestantes que van por mal camino. Que alguien me diga si no es una obra de misericordia espiritual que Dios me ha dejado en la iglesia. Los católicos que estudiaron catecismo nunca leyeron que eso son obras de misericordia espirituales. Y ahora vienen a decir que el Padre Toro odia a los evangélicos. Vaya pecado más grande. No les odio, les expongo la verdad para ver si se les caen esas escamas en los ojos que tenía San Pablo, que cuando se le cayó pudo ver la verdad. ¿Cómo hago yo para mostrárselo más claro? Vean que los protestantes escuchan la palabra de Dios y la leen, pero no la ponen en práctica. El único problema que tienen los protestantes es ese. Gran problema. Será un gran desastre. ¿Qué más? ¿Qué más? Rapidito. Juan 20, 23. A quienes ustedes, dijo Jesús, perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán. El 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, envió sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque los únicos que tienen la potestad de perdonar pecados son los sacerdotes. Levítico 5:5, Levítico 5:17. ¿Quiénes eran los únicos que tenían la potestad de perdonar pecados? Los sacerdotes. A quienes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sí perdonados. Porque los protestantes no hacen lo que dice la Biblia. Si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no le creen? Porque ese es el defecto de ser protestante. Se convierten en creyones, le creen a los pastores, pero no le creen a Cristo. Le creen a los hombres mortales, pero no le creen a Cristo. Otra mentira de los protestantes. Vean, no creen en la palabra. Dice, solo la fe. Yo soy salvo solo por la fe. Las obras no me salvan. Las obras no me salvan, aleluya, gloria al Señor. Solo soy salvo por la fe. Cree en Cristo y será salvo, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 24. Vean que los protestantes leen la Biblia, pero no hacen caso y enseñan cosas contrarias a la Biblia. Escuchen, Santiago 2, 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. La doctrina protestante. El hombre es justificado solo por la fe. Jesús la tira por el suelo y dice, mentiroso. Así no es. Martín Lutero los engañó. Sus pastores los engañó. A ver, ¿a quién le creemos? Otra vez, el 24. Vosotros veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras, Es justificado por las obras. Y los protestantes dicen que no. Solo por la fe. Y Jesús dice, y no solamente por la fe. y no solamente por la fe. ¿Por qué mienten? Hermano protestante, si no está en Santiago 2:24, la Biblia es suya de usted, no me crea. Miénteme la madre si quiere, pero no me puede refutar. Mándeme para el infierno, pero no me puede refutar. Por eso los protestantes me odian, porque les muestro la verdad. Deberían alegrarse. Versículo 26. ¿Qué le pasa a los protestantes? La fe que tienen, porque los protestantes tienen una fe mucho grande, creen en el Señor y será salvo, aleluya, gloria al Señor. Las obras no salvan a nadie. Pura fe. ¿Y qué dice Santiago? Mire cómo se le tapa la boca a los mentirosos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Miren la fe de los protestantes. Está muerta. Pongan cuidado que la fe de los protestantes está muerta. Es una fe muerta. Véanlo con la lupa. Véanlo. así también la fe sin obras está muerta. La fe de los protestantes, que es una fe sin obra, dice la Biblia y es palabra de Dios. La fe de los protestantes es una fe muerta. Si no está en la Biblia, no me crean. Y ustedes, que cuando un hermano se le va a evangélico o un hijo se le va a evangélico, usted dice de que se meta prostituta, mejor que se meta evangélico. Tiene una fe muerta. Véanlo con la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean, por favor. ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Por qué tanto desconocimiento de la Biblia? ¿Y por qué darle tanta cabida a esos mentirosos que vienen engañando a la gente? Ya basta. Ya basta. Y le tumbo la última mentira, porque no me voy a encadenar. Segunda de Pedro 1:20. Le tumba la mentira de los protestantes, que ellos no creen en la palabra de Dios. La escuchan, pero no le hacen caso. La palabra de Dios dice que no solo la fe, ellos dicen solo la fe. La palabra de Dios dice las obras, porque si la fe sin obra está muerta. Y ellos dicen mentiras. No le hacen caso a la palabra de Dios. Son insensatos. Segunda de Pedro 1:20 dice todo lo contrario de lo evangélico. ¿Qué dice lo evangélico? Cada uno agarra la Biblia y la interpreta como le da la gana. Y por eso ustedes verán que si un pastor tiene una oveja y esa oveja piensa distinto, se sale y se va y funda otra iglesia. Aquí en la Florida no lo hicieron. Uno que no estuvo de acuerdo con lo que decía el pastor, agarró la Biblia y la interpretó de su manera y ahora está fundando otra iglesia. Aquí mismo tienen ustedes el ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Eso no es así. La doctrina, la enseñanza de los protestantes, que cada quien agarra la Biblia y la entiende a su manera, eso es diabólico, satánico, eso no es bíblico. Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. A ver. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto le escuchan los protestantes, pero no le hacen caso. Ninguna interpretación de ninguna escritura es de interpretación privada. Los católicos lo oímos y le hacemos caso. Nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Los protestantes lo escuchan, lo leen y no le hacen caso. Más bien tapan su oído y dicen, ese cura está endemoniado. Ese cura lo inspira es el diablo. Pero ¿por qué no leen? No me crean a mí, pues no me crean. Ustedes no se dan cuenta, hermanos separados, ustedes no se dan cuenta que yo hago todo el esfuerzo de aprenderme la cita y poner a otra persona a leer para que usted me miente la madre, pero que no me refute. Para que usted vea con sus ojos y oiga con sus oídos, para que usted no tenga excusa. Oye, ¿habrá algo más maravilloso que eso? Porque Dios me ha enviado como sacerdote suyo a dar a conocer la voluntad de Dios, su palabra con claridad, que lo entiendan los niños, que lo entiendan los adultos, que lo entiendan los hombres, las mujeres, los pobres, los ricos, los que saben leer, los que no saben leer, que todo el mundo lo entienda, para que todos conozcan la verdad y puedan alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos. Pues no solo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el que escucha esta palabra y hoy la pone en práctica. Y eso es lo que queremos hacer los católicos. Se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca.
se mantiene firme aunque vengan las tormentas. Y el que escucha esta palabra de Dios y no la pone en práctica, se mete evangélico y hace lo que le da la gana, lo que diga el pastor, se parece a un hombre necio, terco, que a pesar de que ve que con capítulos y versículos el cura le explica, cierra su mente y su corazón, y más bien lo odia y lo manda para el infierno. Se parece a un insensato que construye su casa sobre arena, su ruina será grande. Papá Dios, como sacerdote tuyo he querido hoy exponerle al mundo tu palabra. Gracias por darme la oportunidad y gracias por los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y los que están aquí presentes. Gracias por los hermanos separados que nos escuchan también y ya comenzaron a creer. Ayúdale, Señor, para que tomen la decisión de no solo escuchar tu palabra, sino practicarla. Pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. No basta con decir Señor, Señor, sino hay que hacer tu voluntad y está plasmada en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a amar las Sagradas Escrituras, a gustarla, a saborearla y darla a conocer a los miembros de la familia. Te pedimos por los hermanos separados para que un día se conviertan y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.